AGN, Prensa Sindical. Podcast. Sergio Chousa, el economista y docente de la UBA, en una charla sobre la realidad económica que vive la Argentina. En el día de ayer se le dio dictamen al proyecto de ley que grava el impuesto a los sectores más ricos en la República Argentina. Si bien esto no define en términos estructurales la política económica, es un paso hacia adelante que puede sentar un precedente importante de cara al futuro para aquellos que más tienen puedan hacer su aporte también de alguna manera solidario para con el resto de la población que padece las injusticias de las crisis generadas por el neoliberalismo. Pero lo que más nos interesa en este contexto es saber por dónde vamos en términos económicos. Si estamos en un camino desarrollista, si estamos en un camino de ir hacia una economía nacional y desde allí poder gestar una industrialización distinta, si estamos camino a la pacificación de la economía o si vamos a seguir sometidos al dólar. Vamos a dialogar a continuación con el economista Sergio Chousa. Sergio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez, Martín Tomasini, te damos la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días. Buenos días. Hola Gustavo y Martín, buenos días a ustedes y todo su equipo. Gracias por charlar con nosotros para tratar de dilucidar hacia dónde vamos. ¿Cómo ves el panorama económico? Y te traslado parte de lo que dije recién. ¿Estamos entrando en una economía desarrollista, para calificarla de alguna manera, o vamos camino hacia una economía más peronista, más nacional, que nos permita tener el trabajo como eje central por encima de lo monetario? Gran pregunta, dilucidar un poco eso requiere, yo creo que un prisma de análisis que sea en un momento de estabilidad, ¿no? Así que es muy difícil todavía hasta este momento hacer una calificación económica de un perfil, porque básicamente el 70% del tiempo que lleva el mandato de esta administración lo pasa a hacer en una situación de una anomalía extrema, con lo cual la posibilidad de orientar políticas públicas está realmente muy restringida, ¿no? Casi que cada uno de los impulsos de políticas son respuestas espasmódicas para tapar agujeros producto de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que esperar para eso. Uno tiende a pensar por lo que es el perfil de los funcionarios y bueno, y por lo que es la cosmovisión misma del presidente y de la constitución del Frente de Todos, que debería ser un modelo que busque ser una reparación del neoliberalismo previo, un modelo que busque aplicar algunos preceptos de justicialismo. Después, si la tendencia va a ir más para el lado de, bueno, tener ciertos rasgos de desarrollismo, algunos puntos que lo vinculen con los preceptos del desarrollismo, me parece que lo iremos viendo en el tiempo. A ver, la situación en materia de la posibilidad de ganar en grados de autonomía va a depender de un montón de factores. Hay un primer paso que fue fundamental, que fue la resolución del tema de la deuda, ¿no? Yo creo que a la hora de pensar la autonomía de un país en materia monetaria, pero también en la toma de decisiones en política económica, el hecho de haber resuelto, parcialmente todavía no terminó, semejante espada de Damocles que tenías cerca del cuello, es un primer paso que es fundamental, ¿no? A partir de eso tenés que seguir dando pasos en mejorar la macroeconomía, de a poquito ir caminando hacia una economía más normal, y eso te sigue sumando grados de libertad, sigue sumando niveles de autonomía. Obviamente hay cuestiones que son estructurales y su resolución va a ser posible solamente a lo largo de años o décadas, ¿no? Mencionabas la cuestión del dólar y eso no es algo que Argentina pueda resolver de un día para el otro, cuando el grado de desconfianza sobre la moneda es mayúsculo. Hay cuestiones que son de orden institucional, profundamente culturales, sobre la forma en la cual desarrollamos nuestros contratos, pensamos, indexamos a la economía, ahorramos obviamente, y eso es estructural, ¿no? Pero es importante a ver que
que desde el Estado Nacional, desde el rumbo, ¿no? Desde la orientación de política económica se salga de ese grado de colonización mental, ¿no? Porque un poco en los últimos años se vio una hipótesis de imposibilismo, ¿no? De que, bueno, ya está, son cosas que están arraigadas, no se puede hacer absolutamente nada y lo único que queda es resignarse. Y la verdad que eso, desde el punto de vista de qué actitud tomás, a lo único que te termina llevando es a hipótesis de dolarización, ¿no? Entonces salir de ese relato, al menos desde lo simbólico, me parece importante. Y bueno, después dar pasos en concreto a lo largo de los años, ¿no? De nuevo, no creo que sea algo que vos puedas salir en el corto plazo o simplemente con aspectos simbólicos, no tenés que ir también refrendando todo el tiempo con hechos. Sergio, vos hablabas del arreglo del pago de la deuda, con lo cual estamos de acuerdo que hay que arreglar con los acreedores, pero el tema es que eso siempre recae sobre el pueblo trabajador. Los que terminamos pagando la deuda somos los que trabajamos y no los que tomaron la deuda y la malgastaron. ¿Hay alguna forma de que la deuda la paguen los que realmente usaron la bicicleta, hicieron todo este desastre del último tiempo? Bueno, a ver, es difícil pensar en una sociedad moderna y aparte con las condiciones de orden político, pero político estructural, ¿no? Del resultado de una votación, sino realmente de cómo se distribuyen, ¿no? La fuerza, los diferentes factores de poder. En nuestra sociedad, el hecho de ganar una elección y gobernar no es lo mismo que tener plenamente el poder, ¿no? Entonces, parece que ir a una discusión más agonal, a una discusión más abierta, bueno, puede ser algo más complejo de dar, sobre todo cuando la correlación de esfuerzos es esta. Pienso que sí, lo puedes hacer de manera indirecta, y la manera indirecta es el sistema impositivo, ¿no? Vos ahí tenés bien plasmado, de forma objetiva, cuál es la distribución de esfuerzos al interior de la sociedad, y bueno, cuáles son los mecanismos que querés implementar para que se oficien mecanismos secundarios para distribuir el ingreso de la nación. Y por el medio del sistema impositivo, desarrollando, bueno, un sistema más progresista que el que tenemos hoy en día, que recae realmente en mayor medida sobre sectores de ingresos medios y bajos. En la Argentina es un hecho que los ricos y las ricas pagan poco, y eso lo podés ir modificando también a lo largo del tiempo, bueno, justamente validando también discusiones como la que mencionaban ustedes en el prólogo, del debate que se está dando, por ejemplo, con este aporte extraordinario, pero bueno, eso es algo muy de un momento específico. También hay aspectos más estructurales en materia tributaria para ir mejorando, ¿no? Yo creo que esa es la forma de que la crisis la paguen los que mayores recursos tienen, porque es la manera de hacerlo sustentable a largo plazo, ¿no? Más allá de un momento específico en el cual, bueno, tenemos toda la efervescencia de la indignidad que fue el proceso de toma de deuda. Esto es algo que aparte, bueno, por cómo se negoció y cómo quedó el resultado del canje, va a tener un desarrollo a lo largo de muchos años, ¿no? Vamos a seguir soportando la carga de esta deuda a lo largo de décadas, ¿no? Hasta 2041, cuando vencen el último bono de este canje. Entonces, esa distribución de esfuerzos es lo lógico que sea soportada a partir de una estructura tributaria mucho más justa que la que tenemos hoy. Bueno, se viene un debate, ¿no?, en materia impositiva ahora a fin de año, con el primer mojón de reforma que va a proponer esta administración. Esperemos que el resultado sea más de obtener un sistema impositivo más progresivo que tenemos hoy, que es bastante regresivo. Sergio, para finalizar, esta anomalía que mencionaste genera también situaciones a nivel internacional, global, y sabemos que en el marco de esta globalización las economías están atadas entre sí,
obviamente con algunas hegemonías que se van desarrollando, que son históricas, pero se habla mucho de la emisión, por ejemplo, en Argentina, pero no se habla de lo que está emitiendo en términos de récord Estados Unidos frente al dólar. Y esto, para algunos especialistas, es un peligro en función de que podría hacer estallar a la propia moneda estadounidense y cambiaría el patrón de cambio. ¿Cómo podemos analizar esto y si crees que esto de verdad puede llegar a darse de esta manera? Bueno, sí, eso históricamente sabemos que el concierto global a la hora de asignar quiénes son los países que se financian y cuáles los que financian no es muy equitativo, que digamos, ¿no? Atrás de esto está el poder geopolítico, no hay otra cosa, no hay una situación idílica de confianza en las instituciones o en las monedas. Lo que hay son los poderes militares relativos que tienen los países o sus representaciones, correspondientes representaciones geopolíticas. Y bueno, eso ha sido así históricamente, profundizado seguramente las últimas décadas, y posiblemente lo siga haciendo, ¿no? Cuando uno ve las tendencias globales, no hay una mitigación de esas asimetrías entre los principales polos de poder o la gran potencia dominante y el resto de los países del mundo. No hay una potenciación, cada vez se hace más dramática esa diferencia. A ver, la confianza que tienen los argentinos en la moneda estadounidense, al fin y al cabo, es ese correlato, ¿no? Nosotros cada vez que compramos un dólar estamos financiando a los déficits de Estados Unidos, que como vos bien señalabas no tienen un manejo macroeconómico prudente como nos piden a nosotros. Eso es un hecho. Y bueno, la verdad es que Argentina pensar que puede entrar también, ¿no?, en una disputa directa por ese sentido en materia cultural es complejo, ¿no?, con este contexto, con esta correlación de fuerza. Pero sí, me parece que los esfuerzos tienen que ir en el orden de mejorar la macroeconomía, ¿no?, hacerla en la medida de lo posible, todo lo necesario en el plano interno para que las necesidades de financiarse en el exterior, las necesidades de recurrir a situaciones de anomalías, ¿no?, producto de cuellos de botella externos, producto de crisis recurrentes, sea cada vez menor, y de a poco ir desterrando eso en el plano cultural. Eso es de largo plazo, no necesariamente no se hace un día para el otro, hay que comprenderlo, y hay que tener una estabilidad para eso, ¿no? Evitar estos péndulos que nos hacen tanto daño, donde tal vez en determinado momento nos desencantamos por algún motivo, no del todo objetivo siempre, con algún modelo político que es de carácter nacional, ¿no?, que es de carácter popular, y bueno, nos vemos tentados por esos cantos de sirena de las soluciones fáciles, del hiperindividualismo. Bueno, eso es algo que es complejo, que le ha hecho mucho daño en los últimos años a la economía argentina. Pero sí, como vos bien decís, las situaciones del plano internacional y la posición que hoy en día tienen los países periféricos, la verdad que es bastante desahuciante. Sergio, te agradecemos esta charla con Palabra Sindical. Vamos a seguir consultándote a lo largo del tiempo porque es importante tener esta mirada económica también para clarificar algunos panoramas. Te mandamos un abrazo grande, cuídate. A ustedes y a todo su equipo y a disposición. Abrazo. Gracias. Así escuchábamos al economista Sergio Chousa. AGN, Prensa Sindical, podcast.